familia, buenos días. Que Dios los bendiga en este día. Que las ventanas de los cielos sean abiertas y se derramen bendiciones sobre sus vidas. El día de hoy tuve la oportunidad de leer Segunda de Reyes, su capítulo 18, en donde habla acerca de la vida de Oseas y cómo era que Jehová estaba con él y que a donde quiera que él iba prosperaba. Basado en esta lectura, quiero seguirles comentando a ustedes acerca de cómo fue que yo tuve ese encuentro espiritual con Dios, llegando a un momento en donde tuve el discernimiento y el entendimiento de muchas cosas que venían hablándose o yo escuchaba, pero no tenía el entendimiento de la profundidad que llegaba a tener. Esas palabras incluso, pues, por ejemplo, a nosotros nos hablan acerca de lo que es un crecimiento espiritual y hablando acerca de lo que es el crecimiento espiritual venía en mi mente lo que Jesús dijo del nacer de nuevo. Eso quiere decir de que nosotros tenemos una vida espiritual y esa vida espiritual, al momento en que nosotros la descubrimos, tenemos que venir y tenemos que no es de que no exista, porque como les decía, pues en esta vida también está lo que es lo espiritual, que no puede ser ignorado. Lo que las personas quieren es que nosotros ignoremos todo eso, que ignoremos de que existe un alma, un espíritu, y que existen entidades, existe Dios, y pues el ser espiritual algunas veces muchas personas lo consideran hasta como que algo muy cool, muy bonito, lo hace sentir a uno como especial, pero por alguna razón cuando se habla de Jesús y se habla de Dios, pareciera que da pena, pareciera que da vergüenza, incluso el hablarlo, como dice la chaviza ahora, da cringe. Y pues es el enemigo el que hace sentir eso, pues. Y tal vez ustedes pensarán de que no da vergüenza, porque la verdad es que sí da vergüenza, pues, el venir y el quitarse esa vergüenza y el hablar. Da pena porque no sabemos cuál va a ser la respuesta que van a tener las otras personas hacia con nosotros. Hay personas que están heridas espiritualmente, que recibieron heridas directamente. Nosotros hemos recibido heridas directas, no solo de personas que nosotros consideramos espirituales, porque al final somos humanos y nosotros también podemos cometer ese tipo de errores, pues. Entonces, el entendimiento a eso es que, o el llegar a tener ese entendimiento, es lo que me ha llevado a estar en la posición en la que yo estoy actualmente, pues. Y continuando con la historia, esta historia que les estoy contando no es que vaya en secuencia, que primero pasaron estas cosas y luego estas cosas, sino que decidí grabarlo porque fueron muchas cosas que estaban pasando al mismo tiempo, al momento en que yo llegué a ese momento donde pude sentir el gozo del Espíritu Santo en mi vida. Y creo que fue al principio, eso fue algo que yo pude sentir desde el principio, desde la primera oración consciente que yo tuve, en donde yo el día de ayer les explicaba que la oración para mí es algo que no me gusta hacer. Eh, Les mentiría si les digo ahorita de que tengo un gran gozo para orar, porque me cuesta y cae mal, siento yo, y tal vez lo que estoy diciendo pueda sonar poco espiritual, poco, no sé, o hasta blasfemia, ¿va? Pero yo siento que ese es mi sentir. Y la razón por la cual yo decidí venir y comenzar las oraciones fue directamente por lo que les contaba ayer, ¿va? Que surgió en mí el deseo de querer darle el apellido a Dorothy, pero yo no encontraba la forma, no encontraba las palabras, tenía miedo de hablar con ella porque yo decía, yo no puedo venir y hablarle sin lastimarla, sin herirla, sin que surjan dudas que tal vez yo no pueda responder. Y entonces ahí fue en donde eh, decidí acercarme a Dios y pedirle ayuda a Él, pues. Al hacer eso, al identificar que tenía que hacer eso, vino a mi mente el proverbio donde dice de que encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas.
Y entonces ahí fue en donde yo decidí acercarme a él y comenzar a hacer ya una oración, pero ya una oración más consciente. Y fue cuando empecé con la oración diciéndole, va, que a Dios, Dios, tú sabes que lo que a mí me cuesta orar, eh, lo que para mí significa la oración, que para mí es un castigo. Y pues yo vengo a ti porque en realidad necesito de tu sabiduría, necesito que me uses, porque yo con esto no puedo. Esa situación yo la veía como que con un trasfondo más espiritual que material, porque para contarles a ustedes, el proceso no duró más de 10 minutos. Creo que nos tardamos más en ir a dar la vuelta y estacionarnos que en lo que tardamos nosotros dentro de la oficina donde fuimos a hacer eso. Pero sí fue algo de lo que yo pude ver cómo Dios me hablaba, a través de otras personas. Incluso yo recuerdo que en una conversación que tuvimos con Ani, yo le decía que por qué ahora que está la tecnología, no se puede ver a Dios, no se puede ver su acercamiento, pero en realidad en la tecnología podemos ver incluso que Dios habla a través de personas. Ya la estoy usando ahorita, pues. Y yo no tenía ese entendimiento de que era Dios el que ha estado en mi vida, ha estado con nosotros y nosotros a veces no lo podemos ver. Entonces yo tenía la idea, pienso yo, de pensar de que Dios estaba alejado de nosotros o que no se manifestaba en nosotros, Él no hacía cosas que se hacían antes o se leen en la Biblia, pues. Pero en realidad es que ahí en ese momento en que yo estaba en la oración y, y estaba orando ya con conciencia, sinceramente, preocupado de que Dios me usara para esta situación, y en este caso para poder hablar con Dorothy, y no solo con ella, porque también tenía que hablar con Annie, tenía que hablar con sus papás, pues, porque no era solo una decisión que yo podía venir y tomar y hacerme de esa decisión tan así, pues entonces yo la miraba mucho más complicada de lo que pasó, de lo que pudo haber pasado. Entonces vinieron también muchas cosas a mi mente, entre ellas la incertidumbre de qué va a pasar. eh, y siempre encontraba, incluso hasta en TikToks me aparecían videos, me empezaron a aparecer en TikTok videos de personas que predicaban, que hablaban de Dios. Y yo recuerdo que tuve esa especie como que de despertar por medio de un video de un muchacho que él contó su video, y en su video él hablaba acerca de que él se había comprado una su moto. Y dice que él estaba kilometrando su moto, ¿va? Y se fue a un lugar así solito. Estaba kilometrando su moto y dice que ahí está. En una de esas llegó un señor y le dice, disculpa, ¿qué hora tenés? Le dice. Cuando él escuchó la palabra ¿qué hora tenés? Dice que él se asustó y dijo, me van a robar. Y de hecho sí, le estaban robando la moto. Y él asustado porque acababa de sacar la moto, la acababa de sacar a cuotas, ni siquiera había pagado la primera cuota y ya se la estaban robando. Y entonces él dice que se acordó de que uno tenía que venir y orar y predicar. Y entonces dice que él en ese momento, él cuenta su testimonio, pero lo cuenta así como que burlándose, pues. Porque dice de que él vino y empezó a decir que mira, que Dios quiere hablarte, le empezó a decir a la droga es que Dios te está buscando, acércate a Él y que no sé qué. Y dice de que el que le estaba robando la moto, dice que se empezó a llorar y se quebró ahí, va, y él así como que se empezó a reír porque él lo hizo así como que, bueno, eso es lo que me han dicho y él lo hizo y incluso en el video él lo cuenta como de broma también, va, así como que burlándose de que, es que yo hice eso y entonces ya no me robaron la moto y entonces él dijo voy a ir a la iglesia. Y él no pudo identificar de que ahí él estuvo en una gran batalla espiritual y Dios lo usó. Y aunque él subió el video así como que de broma, no pudo darse cuenta de que en realidad Dios lo estaba usando, se estaba manifestando en su vida.
Y a veces eso nos pasa. Nosotros eh, no podemos identificar cómo es que Dios ha obrado en nosotros, cómo Él nos usa, la gracia que Él ha depositado en nosotros. Y basado en ese video que vi y en la oración que estaba haciendo en ese entonces, yo pude sentir el toque del Espíritu Santo en ese momento en mi vida. Y pude ver cómo a través de mi vida, de cómo han venido pasando las cosas, yo siempre he tenido el favor de Dios. Hay cosas que se consideran que han sido malas, que han pasado en mi vida, pero en realidad no son así. Y venía a mi mente, por ejemplo, la vez esta en la que les comentaba el testimonio de que mi papá se salvó solo por el hecho de que yo estaba en el camión ahí con él y ya ni siquiera lo asaltaron, ya no lo mataron porque tengo entendido que lo iban a matar. Y cuando los ladrones me vieron a mí, pues dijeron, no, dejemos a aquel, no sé qué verían ellos. Yo hasta en ese entonces pude darme cuenta que era Dios quien me estaba usando. Incluso hay otra situación que pasó con Elder. Yo creo que Iris también recuerda esa situación, que yo estaba estudiando en la Academia de Computación y un compañero llegó a que quería imprimir en su trabajo y me puse a imprimir. En una de esas llevaba unas imágenes que no eran pornográficas, pero eran de muchachas que estaban modelando, ¿va? Y me dijo que quería que le imprimiera eso también. Y yo recuerdo que bueno, le dije, y se los empecé a imprimir. Y la cosa que llegó el director, se dio cuenta, nos mandó a llamar. Y el muchacho este ya ni siquiera llegó a estudiar. Nos mandaron a llamar a nuestros padres. Y yo recuerdo que le dije a mi papá, así como que todo confiado, porque yo sabía que no estaba haciendo nada malo, pues. Fíjese que quieren hablar con usted. Y yo así como que bueno, que tenga lo que tenga que pasar, ni siquiera le expliqué, pasó esto, yo no tuve la culpa, sino que yo todo confiado le dije, es que quieren hablar con usted. Y mi papá vino y dijo, bueno, que vaya Elder, acaba de llegar Elder e ir ahí a la casa. Y entonces en la conversación que tuvieron, pues le empezaron a dar la queja, pues que sí, que yo estaba haciendo esto y toda la cosa y que no sé qué. Incluso yo a Elder no le había dicho qué había pasado, hasta en ese entonces fue que él se enteró lo que había pasado y cómo fue que Dios vino y lo usó para que esa conversación, que era un regaño, porque me querían llamar la atención por algo que yo no había hecho, al final se transformó y en esa conversación salió el que yo fuera a aprender a cómo dar clases, a aprender más sobre programación ahí en la academia y yo terminé siendo maestro y ahí fue en donde yo empecé a abrirme camino acerca de lo que era la computación, la programación, que incluso a eso me dedico ahora, pues a la programación. Y algo que se consideraba que era algo malo, que estaba destinado a que se mantuviera así, pues gracias a Dios fue de bendición y sigue siendo de bendición. Una pequeña decisión que a veces nosotros consideramos que sea buena o sea mala, no lo sabemos, porque la verdad es de que Dios tiene el control de nuestras vidas y todos esos sucesos en donde yo he visto la mano de Dios y he visto su gracia en mi vida llegaron a mi mente en ese segundo, pues, que yo pude sentir eso en mi corazón. Y eso fue lo que pasó, pude sentir eso en mi corazón. Ya tenía yo la noción de qué era el sentir el Espíritu Santo, porque recuerdo a mi papá decir de que cuando él recibió el Espíritu Santo, él miraba hasta los árboles más verdes, podía sentir y ver, tener una conexión con la vida que antes uno puede que no tenga por el diario vivir, por las cosas que pasan. Uno no tiene ese despertar y lo tiene hasta cuando recibe el toque del Espíritu Santo. También en mi mente en ese ratito, y recuerdo que quedó resonando en mi mente las palabras de mi mamá, donde ella me decía, es que cuando uno siente el Espíritu Santo, uno siente una gran alegría en su corazón, una gran paz, una gran tranquilidad, y yo reconozco que sentí eso en ese momento.
Y eso fue lo que yo pude sentir y pude ver que recibí el toque del Espíritu Santo en ese momento. Y resonaron, perdón, perdón, resonaron las palabras de mi mamá donde decía, eh, que es esa alegría, ese gozo, esa paz que uno siente en el corazón es cuando lo toca el Espíritu Santo. Hay algunos que lo describen como que un fuego que llega a su corazón, que redarguye su alma, su mente. Considero que tal vez son diferentes formas en las que el Espíritu Santo puede llegar a otras personas o las personas lo pueden interpretar. Porque, por ejemplo, hay algunas personas que dicen que lo han sentido como un fuego que llega a quemar como que los malos sentimientos, los malos pensamientos que uno tiene. Y pues yo considero que no lo sentí así. Posiblemente así fue, pero yo no lo identifiqué de esa manera. Pero sí recuerdo que lo identifiqué de la manera en la que mis papás me lo habían comentado antes, pues. Entonces, eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos y contarles, porque las palabras que resonaron de mi mamá eran, pero me va a contar, yo, algo así, era como una amenaza donde decía, uno se siente alegre, uno se siente feliz, contento, conectado con la vida, pero me va a contar, decía mi mamá. Y yo recuerdo que en ese momento que yo sentí eso, podía ver o imaginarme a mi mamá en ese momento cuando yo era niño y me decía, y me va a contar lo que se siente y me va a contar, y pues aquí estoy ahora contándoles que sí, sí es lo que se siente, es lo que uno llega a sentir y uno llega, bueno, al menos en mi caso pude llegar a entender y ver cómo fue que Dios se ha manifestado en mi vida, he hallado gracia delante de Él. Vino a mi mente también durante esos días, porque fueron varios días que yo pude sentir ese sentimiento que no se apartaba de mí, que fue otra de las cosas en las que yo pude darme cuenta. Yo tenía ganas ahí en ese momento, yo tenía ganas de orar en todo tiempo, de leer la Biblia, de hablar de Dios, y yo lo que hacía era que me retenía, me resistía, porque yo decía en algún momento, que yo lo he visto en otras personas, en algún momento esto puede que se llegue a apartar de mí y yo voy a quedar solo como que con vergüenza, entonces tengo que actuar con sabiduría y hablar lo que en realidad viene de Dios, identificar lo que en realidad viene de Dios, porque vinieron muchas cosas también en ese momento en las que yo pude decir esto no viene de Dios, esto no es Dios, pues. Entonces hay que saber identificar, pienso yo, y posiblemente tal vez por tener esa actitud puede que eso también se apartó de mi vida, porque puedo ser sincero con ustedes y decirles de que yo presiento de que ahorita ya no está, que solo lo sentí. Fue alrededor de una semana que yo estuve, bueno, tal vez fueron como 3 días por ahí, que yo pude sentir eso y se sentía una conexión con la vida y en ese entonces yo podía imaginarme, les digo imaginarme porque no sé si era visión, que en ese momento podía venía a mi mente la escena de la historia de Elías cuando dice que vino un carro con fuegos y caballos y se lo llevaron. Entonces yo decía, ahorita en este momento puede pasar eso conmigo y pues me sentía como que en ese nivel espiritual donde podía sentir el Espíritu de Dios. Y yo decía, ahorita puede venir un carro de fuego y me puedo ir con ellos. O sea, hasta ese nivel de, de sentimiento de la presencia de Dios. Incluso yo podría venir y decirles de que se sentía una gran paz, una gran tranquilidad, habían cosas, incluso ahí fue en donde yo aprendí ya a hacer cosas que aquí en la casa no me gustaban hacer y yo dije, no, estas las tengo que hacer y las hacía con alegría, con amor, con paz y tranquilidad. Ahora me cuesta y bueno, siempre me ha costado, he tratado de hacerlas, pero aún así yo pude reconocer que esos días los hacía con esa actitud. El, ya venía tiempo leyendo la Biblia porque ya tenía un par de días haciendo eso y pude sentir cómo a partir de ese momento yo pude llegar a tener un entendimiento y una comunión con Dios en donde
cualquier cosa que pasaba, yo lograba identificar que era Dios el que obraba o de qué manera obraban las cosas. Yo podía tener el entendimiento del cómo era que pasaban las cosas y por qué. Y fue algo muy bonito, fue algo que se sintió muy especial. Y esa fue la razón por la cual yo pude lograr o sentir o en ese momento hablar y sentir en mi corazón de que en realidad era Dios el que estaba tocando mi vida. A partir de ahí, a partir de que pasó ese suceso y pasaron esas cosas primero vino la búsqueda de Dios por querer hablar por la situación en la que yo quería venir y darle el apellido a Dorothy. Y después pude sentir yo días después el toque del Espíritu Santo. Entonces ahí fue donde logré identificar de que a través de ella fue que yo pude encontrar este camino, pude encontrar la gracia de Dios y pude sentir su Santo Espíritu. Y es la razón por la cual no les podría decir de que en ese momento yo tomé la decisión de hacerlo, porque vinieron un montón de cosas, de pensamientos, era lo que les decía, que vinieron un montón de cosas que yo sabía que no venían de Dios, en donde entró temor, miedo, desesperación, incluso venía a mi mente el qué dirán, que si yo voy a hacer eso, o si en algún momento yo me vaya a sentir mal, o qué sé yo, ¿va? Entonces como que no tenía clara la idea de que en realidad quería hacer eso. Yo solo comencé a orar por ella, por todos, ¿va? Pero en especial por ella, empecé a orarla y fue el detonante que hizo que yo tuviera esa oración más consciente y ese acercamiento a Dios más consciente, y ahí pude sentir el toque del Espíritu Santo. Entonces, ese es parte del testimonio que les he estado contando. Como les decía, la historia no es que se venga contando así como que primero pasó esto y luego esto, sino eran muchas cosas pasando dentro de los mismos días, dentro del mismo entorno, que hacían de que que hicieron de que yo pudiera llegar a ese despertar espiritual y darme cuenta de que era Dios quien obraba en mi vida, que era su misericordia quien estaba conmigo. Incluso yo me acuerdo que cuando era maestro ahí en la academia, eh, estábamos en una clausura y en las clausuras siempre invitaban a un locutor y era una persona que venía y era el maestro de ceremonia, pues, y él venía y presentaba a los alumnos y que él venía y daba las bendiciones y mandaban a tener el control de la ceremonia de las graduaciones. Y yo era maestro en ese entonces. Y recuerdo que esta persona, este locutor, después de que terminó, no, eso fue antes de que empezara la ceremonia, pasamos a comer a un restaurante. Y entonces ahí estábamos en el restaurante y como algo que siempre he hecho y que tal vez me ha caracterizado en donde quiera que voy es de que yo siempre ayudo a las personas, pues hay algo que hacer y tal vez ni siquiera es algo que yo tenga que hacer y hay que pasar algo, hay que limpiar algo, hay que hacer algo. Y entonces yo iba esa vez con el dueño de ahí de la academia, él me llevaba en su camioneta. Y entonces yo estaba ahí ayudándolo y que, voy a llevar esto, voy a jalar esto, y estaba ahí ayudándolo. Pues entonces era la razón por la que él también siempre quería que yo anduviera con él porque yo lo ayudaba, pues, y él me decía, mire, hágame tal cosa, o mire, ayúdeme aquí, entonces yo lo ayudaba, pues. Y entonces llegamos ahí a la mesa, nos sentamos y yo me senté también. Y vino el que iba a ser el maestro de ceremonia y se empezó a burlar de mí porque todos iban así como que bien trajeados, con sus smoking y todo, ¿va? Y yo lo más formal que tenía pues era una camisa celeste y un chalequito. Y con eso andaba yo, pues que para mí eso era lo más formal que podía vestir en ese entonces. Y entonces vino él y se empezó a burlar de mí porque empezó a decir de que yo llevaba el uniforme de los meseros que estaban en ese restaurante. Y así como que sí, que no sé qué, pero empezó con una su molestadera de que ya hasta los que estaban ahí le dijeron, no hombre, ya calmate vos, ya aburrís también, porque lo mismo va a decir, iba de burlarse, va.
Cuando llegamos a la actividad que era donde iba a ser la graduación, el- la ma- lo que hacían era de que le daban a los alumnos un tiempo para que ellos pudieran decir algunas palabras de agradecimiento o algo. Y la mayoría de todos los alumnos que pasaron diciendo que Dios bendiga al profesor Melvin, que yo estoy muy agradecido con él, que él nos ayudó un montón, que es una gran persona, y empezaron a decir palabras que pues la verdad yo no me lo esperaba. Es más, se extendió tanto de las palabras de agradecimiento que pasaban a decir todos los alumnos, que ya el siguiente año quitaron eso, porque se extendió bastante, pues eran bastante los alumnos que estaban llegando y reconociéndome a mí como una buena persona, como un buen maestro. Y ya después, cuando se terminó la ceremonia, viene este señor y me va a saludar. ¿Qué tal, profesor? Me dice, bendiciones, me dice, y ya hasta cambió su actitud al momento de ver que eran otras personas que habían identificado en mí que en realidad yo era una persona que, pues, como le contaba a Ani hace unos días, ¿va? A mí no me gustaba dar clases, pero yo trataba de hacerlo lo mejor posible, trataba de hacer mi trabajo bien y pues pude darme cuenta de que las personas lo reconocían. Esa fue la última vez que llegó ese señor a hacer esas actividades, a ser el maestro de ceremonia, porque el siguiente año, para la siguiente clausura, el que dirigió fui yo. Ahí fue como pude darme cuenta también de cómo fue que Dios lo quitó de ahí donde él estaba al frente y me puso a mí. Y pues ahí es en donde yo he logrado identificar que Dios ha puesto gracia en mí. El, yo pues nunca me enojé, le agarré odio a este señor, sino que solo me reía, ¿va? De lo que decía, porque sí, de verdad parecía uno de los meseros. Pero pude ver cómo Dios ha quitado personas de lugares en donde tal vez ellos ni siquiera se dan cuenta que es una bendición el poder estar. Y Dios ahí me ha utilizado, me ha bendecido, ha pasado en el trabajo. Y lo he visto en la vida de cada uno de mis hermanos. Espero que ellos se den cuenta. Espero que ellos puedan identificar cómo es que hay personas que afuera tienen más oportunidades, más estudios, pueden ser hasta físicamente más atractivos. Y siempre Dios nos pone a nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos. Entonces, esa es el video del día de hoy, esperando que sea de bendición para ustedes. Los amo y como dice Obed, me amo. Adiós.